Bueno, ya estamos con el canciller nacional, Luis Castiglioni. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en Noticias Paraguay. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches a toda la audiencia de Noticias Paraguay. Estoy muy agradecido por volver a esta casa a la que vine no hace tanto tiempo. A tu disposición y a disposición de todos nuestros conciudadanos. Creo que es la primera vez que venís luego de asumir como ministro al canal, o algún canal, de hecho. Exactamente. Después de asumir, esta es la primera visita que hago a un canal de televisión. Sí. Lo hago a Noticias Paraguay con mucho gusto. Estoy muy complacido de venir aquí hoy en este día. Y como dije, bueno, y espero que realmente esta no va a ser la última vez. Voy a estar siempre, mi intención es estar siempre con ustedes para que cada vez que se tomen decisiones importantes en el ámbito de las relaciones internacionales del Paraguay, yo pueda venir a explicar a nuestros compatriotas de por qué lo hemos hecho y qué apuntamos. Bueno, muchísimas gracias por eso, ingeniero. Canciller, esta decisión de volver a trasladar la embajada de Paraguay de Jerusalén a Tel Aviv, ¿en qué momento ya la tomaron ustedes? ¿En lo que fue el periodo de la transición o ahora, una vez que asumieron recién? Lo hemos venido analizando a lo largo de las semanas desde que el gobierno anterior del expresidente Cartes tomó la decisión de trasladar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén. No, lo hemos estudiado detenidamente, nos hemos hecho asesorar, hemos estudiado los antecedentes con expertos, hemos recurrido a los diplomáticos que históricamente actuaron en nombre de la diplomacia paraguaya en esos tiempos, actualmente también con nuestros diplomáticos que están trabajando en el servicio exterior. Y lo hemos reflexionado y meditado muchísimo con el señor presidente don Mario Abdo y finalmente hemos concluido que la mejor decisión para la República del Paraguay y para su compromiso con la paz mundial y por la solución negociada de los conflictos era esta, la de apostar nuevamente, como históricamente lo hemos hecho siempre, al derecho internacional, apostar al multilateralismo, apostar a respetar las decisiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para los Estados partes. Desde 1947 que se reconoce el Estado de Israel, Paraguay siempre se mantuvo en esa misma postura. Desde 1947 el Paraguay sostuvo una sola línea. Paraguay votó favorablemente en ese entonces con la resolución 181 de las Naciones Unidas, aprobando el plan de partición de Palestina, que creaba dos estados, Israel y Palestina, y con un estado especial para la ciudad de Jerusalén, un corpus separatum, de cuerpo separado, sí, en donde se establecía que Jerusalén, prácticamente que Jerusalén Oeste debería ser la capital de Israel y Jerusalén Este debería ser la capital en ese entonces del futuro Estado palestino. Paraguay, con su voto, quiero recordar esto porque es muy importante, porque de hecho, de esto ya hablamos en varias oportunidades, sí, con el voto de Paraguay se crea el Estado de Israel. El voto que faltaba. Exactamente, fue cuando con el voto de Paraguay se alcanza la cantidad de votos para la creación del Estado de Israel. Y lo hicimos realmente convencidos de los derechos de Israel de constituirse en Estado. Y a partir de 1949, Paraguay establece unas relaciones muy buenas y fecundas con el Estado de Israel. Lo mismo lo hacemos a partir del 2005 con el Estado palestino, ¿verdad? Y a partir del 2011, ya con el reconocimiento pleno del Estado palestino, también sostenemos relaciones diplomáticas con ambos estados, con Israel y con Palestina, pero siempre sosteniendo la misma línea de apostar al respeto irrestricto del derecho internacional, que habla de la necesidad de la convivencia de dos estados en esa área del mundo, ¿verdad?, con una capital compartida, con Jerusalén Oeste para Israel y con Jerusalén Este para el Estado palestino. Nunca nos hemos apartado de esta posición
incluyendo nuestra decisión junto a todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América, de abandonar Jerusalén cuando luego del conflicto de 1967, la lamentable guerra que enfrentó a Israel con otros países árabes. A partir de 1967 se crea una nueva situación internacional en la que Israel toma partido totalmente de Jerusalén y de otros territorios, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo de censurar y no reconocer ese hecho, invita a través de la Asamblea General a que todos los estados abandonen Jerusalén y tomen posición como sede de la embajada en Tel Aviv. Paraguay también respetó esa decisión y desde ese entonces hasta ahora hemos estado en Tel Aviv hasta la decisión del gobierno del presidente Cartes, que se produjo prácticamente dejando ya su gobierno en las últimas semanas. Era como que ya estaba cantado que se venía un posible conflicto internacional con esto, o sea, un conflicto al menos con Israel en este caso, con lo que hizo el gobierno anterior. Bueno, en realidad nosotros no buscamos ningún conflicto, lo que buscamos es justamente restituir nuestra posición de respeto, y quiero insistir en esto. El Paraguay siempre fue previsible en su política internacional. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos respetado lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la Asamblea de las Naciones Unidas, siempre hemos respetado en todas las áreas temáticas de las disposiciones de las Naciones Unidas, siempre hemos respetado irrestrictamente y de acuerdo al derecho internacional. Por eso el Paraguay era reconocido como un país fiable, un país con el cual uno podía aliarse, podía ser amigo porque respetaba el derecho internacional y lo dispuesto por las Naciones Unidas. Lo que queremos con esta actitud es volver a retomar esto. La decisión adoptada por el gobierno anterior fue una decisión, como dijimos en un principio con el señor presidente, fue inconsulta, fue unilateral, no se dio ningún tipo de argumentación, ningún tipo de fundamentación, se tomó la decisión y se tomó. Fue objeto de críticas intensas inclusive por países que son parte de las Naciones Unidas, y creemos que con esto el Paraguay ha dejado de lado una posición histórica que lo ha caracterizado como un país previsible y necesariamente hemos contribuido a una polarización, y no necesitamos polarizar la situación en el Medio Oriente. Lo que necesitamos es crear las condiciones para que las negociaciones entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina pueda conducir a un arreglo negociado entre las partes con el apoyo del Concierto de las Naciones. El Paraguay lo que menos quiere es contribuir al conflicto en esa área. Por esa razón creemos que estamos haciendo una contribución a la paz, dejando de lado una polarización a la que lamentablemente el gobierno anterior nos ha introducido en una decisión sin fundamento, sin argumentaciones. La verdad que hasta ahora que no lo hemos entendido, ¿verdad? Y hemos decidido un poco retomar el camino que dije al principio, el camino del respeto al derecho internacional, el de conducirnos de manera previsible para que nuestros aliados y amigos de todo el mundo puedan seguir confiando en el Paraguay como un Estado que respeta y hace respetar el derecho internacional. ¿Usted cree, ministro, de que pudo haber sido adrede la decisión del gobierno del presidente Horacio Cartes de hacer ese traslado de la embajada, sabiendo que ustedes iban a tomar de vuelta la decisión que hoy están tomando, reencauzando un poco el tratado y los acuerdos que tienen con la ONU? La verdad que es muy difícil de saber cuáles fueron las motivaciones del gobierno anterior. Sabemos de la gran relación, o sea, de la relación muy cercana entre el presidente Cartes y el presidente Netanyahu. De hecho, se jactaban los dos de ser muy amigos. De hecho, también creo que tuvo mucha implicancia el hecho de que un amigo muy personal y muy particular del presidente Cartes era un ciudadano judío. Estamos ¿verdad? Hablando de Darío Messer, que es público eso. Que es público, ¿verdad? Que intercedía permanentemente por el gobierno de Israel y también decía que gracias a él se tenía muchas amistades en Israel. Eso es muy particular del presidente Cartes. Lo que no podemos hacer es guiarnos por amistades particulares ni personales para determinar la política de relaciones internacionales de un país.
Nosotros tenemos que desarrollar relaciones internacionales y conducir la política de relaciones exteriores del Paraguay de acuerdo a los intereses del Paraguay, no a los intereses de una persona, no a los intereses de un grupo, mucho menos a los intereses de otro Estado. Y en este caso lo que estamos haciendo es restituir al Paraguay soberanía sobre su política de relaciones exteriores. Esta decisión de hoy el señor presidente Mario Abdo la ha tomado con absoluta soberanía, con coraje y valentía, justamente para decirle al mundo, el Paraguay es confiable, confíen en nosotros, que nosotros somos un país que vamos a tenernos siempre por el camino de la institucionalidad internacional, por el derecho internacional, por el respeto irrestricto a lo establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad. Ahora, canciller, el primer ministro de Israel reaccionó, ¿usted cree de una manera desproporcionada? La verdad es que nos sorprendió, tengo que decir que nos sorprendió bastante, ¿verdad? Porque nosotros seguimos confiando en mantener como siempre, una gran relación de amistad y de confianza con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una relación histórica en la que el Paraguay ha demostrado permanentemente con sus votos en las Naciones Unidas y con el apoyo a posiciones de Israel de que somos amigos e inclusive de que somos aliados. Nosotros hemos quedado sorprendidos realmente una reacción nos parece bastante virulenta, que se dio a conocer por su cuenta de Twitter, ¿verdad? Pero en homenaje a esa amistad histórica que tenemos, sí, en homenaje a que queremos seguir teniendo las mejores relaciones con el pueblo y con el Estado de Israel, nosotros vamos a tomarnos nuestro tiempo para tomar decisiones al respecto. Mientras tanto, nosotros seguiremos teniendo nuestra embajada en Tel Aviv y esto es importante, Patricia, sí, que la gente sepa. En este momento solamente un país ya va a tener su embajada en Jerusalén, Guatemala. Todo el resto de las naciones del mundo, incluidos los Estados Unidos, siguen estando en Tel Aviv. Más de 85 países del mundo continúan en Tel Aviv. ¿Por qué razón entonces la molestia con Paraguay? ¿Por qué no la molestia con los más de 85 países que continúan en Tel Aviv? Lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros vamos a seguir siendo amigos y aliados de Israel, pero respetando lo que dispuso las Naciones Unidas y teniendo nuestra embajada en Tel Aviv. Pero nos parece, por esa razón nos sorprendió un poco la actitud del señor Netanyahu, que respetamos. Nosotros somos... Muy amigo del presidente Horacio Cartes. Muy amigo del señor presidente Cartes. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones soberanas de los demás estados. Así también exigimos el respeto a las decisiones soberanas de la República del Paraguay. Nosotros somos una república libre, soberana e independiente desde el año de 1811. Y rápidamente también Palestina ya anuncia a través de su cuenta oficial de Twitter la apertura de una embajada acá. ¿Es un proceso así de fácil o es simplemente un deseo? No, yo quiero recordar a la gente y también informar que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Palestina. De hecho, así como Israel envió una delegación para la transmisión de mando, que de hace 20 días que tuvimos en Paraguay, lo cual agradecimos muchísimo, así también Palestina envió a su canciller. Vino el canciller de Palestina también con otros representantes del mundo árabe a participar de la transmisión de mando en la que el presidente Mario Abdo se hizo cargo de la administración del gobierno de la República. Nosotros tenemos las mejores relaciones siempre con el Estado de Palestina. En este momento, de manera oficiosa aún, porque todavía no se ha oficializado, esto también es importante que la gente conozca, hemos conocido por reportes que hay una intención del Estado de Palestina de abrir una embajada permanente en Paraguay. Ahora tienen una embajada concurrente que está en Brasilia y que es concurrente en Asunción. Si ellos decidiesen abrir sus embajadas en Paraguay, pues con mucho gusto. Así como con todos los países que han decidido tener relaciones diplomáticas con nosotros y que quieren abrir su embajada han sido bienvenidas, así como cualquier pueblo del mundo con quien tenemos relaciones diplomáticas,
también el Paraguay siempre va a abrir las puertas y los brazos a quienes quieran venir a instalar sus embajadas permanentes aquí. Ahora, canciller, le quiero hacer una consulta, espero que no se moleste porque tiene que ver con una información que me pasaron desde fuentes políticas, ¿verdad? ¿Es verdad que el vicepresidente de los Estados Unidos llamó hoy al presidente de la República por este caso? Porque si esto es así, me parece que es un nuevo titular, de alguna manera. ¿Qué tipo de información? ¿Vos tenés un servicio de secreto de información? Trabajamos muy duro aquí en Noticias Paraguay. Bueno, le felicito por su servicio de inteligencia. Sí, realmente el señor presidente Mario Abdo ha recibido una muy amable llamada del vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Pence, que lo ha llamado esta tarde. Ya el presidente Mario Abdo estaba trabajando con nosotros en su residencia de Emburú Villaroga, y el presidente Pence lo ha llamado para hablar sobre este tema. El presidente Mario Abdo le ha comunicado esta decisión y le ha argumentado esta decisión. Le ha dicho que el Paraguay ha tomado esta decisión con un afán de contribuir al proceso de negociar una paz en la que tengamos una paz digna y en la que los dos estados puedan salir gananciosos. Que el Paraguay va a formar parte del concierto de las naciones que con su actitud y con su decisión y voluntad política van a coadyuvar a que sean las negociaciones en el concierto de las naciones organizadas la que nos traiga la solución definitiva. Inclusive, le hemos dicho, el Paraguay sigue reconociendo lo que reconoció desde 1947. Para nosotros, Jerusalén Oeste es la capital de Israel. Nosotros reconocemos a Jerusalén Oeste como la capital de Israel. Lo que sí estamos haciendo es que mientras no se llegue a un acuerdo, después de lo que ha ocurrido en 1967, porque quiero recordar que antes de eso las embajadas estaban en Jerusalén. Sí. Cuando Israel toma posesión de toda Jerusalén es que las Naciones Unidas determinan que todos los países retiren sus embajadas de Jerusalén y lo traigan a Tel Aviv. Entonces, nosotros vamos a volver a Jerusalén con nuestra embajada cuando se llegue a un acuerdo entre todas las partes. Eso es lo que el presidente Mario Abdo le ha explicado al vicepresidente de los Estados Unidos, le ha agradecido el interés demostrado y por su llamado han hablado mucho, han hablado inclusive de las relaciones bilaterales del Paraguay y de los Estados Unidos. Inclusive el presidente don Mario Abdo le ha invitado al vicepresidente Pence a que llegue al Paraguay, a que venga al Paraguay, y el vicepresidente le dijo que iba a venir al Paraguay, lo cual nos alegra mucho. El Paraguay es un país abierto y cada vez tenemos que abrirnos más al mundo. Pero sí, han hablado mucho al respecto esto, y también el presidente del Paraguay ha recibido muchas llamadas y muchas comunicaciones de varias partes del mundo en donde también lo han felicitado por esta decisión de apegarse a las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad y por las Naciones Unidas. ¿Fue una llamada más de preocupación que la del vicepresidente de los Estados Unidos, atendiendo un poco a la respuesta que dio el primer ministro de Israel? Yo creo que, fíjense ustedes, yo voy a comentar esto, sí. El presidente Cartes, el expresidente Cartes toma la decisión luego de que el presidente Donald Trump haya tomado la decisión. Ustedes se acordarán que el presidente de los Estados Unidos toma la decisión de trasladar la embajada y el presidente Cartes lo sigue en esa decisión, ¿verdad? Pero un par de días después, el presidente Trump revisa su decisión y decide postergar nuevamente, como lo hicieron todos los presidentes americanos desde 1995. Sí. Quiero relatar esto para que la gente entienda. Claro. En 1995, el Congreso de los Estados Unidos establece y dispone que la Embajada de los Estados Unidos se tenga que trasladar a Jerusalén. El presidente de los Estados Unidos en un primer momento dice que eso es inconstitucional, porque también, así como en Paraguay, el presidente del Paraguay es el que dirige las relaciones exteriores del Paraguay, así también el presidente americano. Entonces, el Congreso dice, bueno, que eso se pueda posponer de acuerdo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos. A partir de 1995, cada 6 meses, comenzando con el presidente Clinton,
continuando con el presidente Bush, George Bush, luego el presidente Obama y ahora el presidente Trump, nuevamente cada 6 meses desde hace 23 años fueron postergando, porque realmente nunca lo han hecho. Entonces, ellos argumentan motivos de seguridad nacional, pero los Estados Unidos en este momento han decidido postergar. Por esa razón es que también el presidente Mario Abdo le ha dicho que nosotros hemos respetado la decisión de los Estados Unidos de volver a postergar su decisión de mudar a su embajada a Jerusalén, y así también nosotros. De hecho, esto es es esperar un tiempo de una solución global para volver a llevar nuestra embajada. Mientras tanto, queremos conducirnos en este marco de contribuir con nuestra actitud, no a polarizar la situación, no a que la gente se polarice uno hacia este lado y otro hacia este lado, sino a que contribuir a que las naciones, todas las naciones que queremos y apostamos una solución negociada, podamos con nuestra voluntad política y actitud ayudar a Israel y a Palestina a llegar a un acuerdo. Ya, la diferencia un poco, canciller, entre el cierre de embajada y el retiro de embajada, muchos hablan del retiro, otros del cierre. ¿Cuál es realmente el término correcto y qué implica eso para nuestro país? No. Acá también hay que aclarar eso, porque de repente la gente puede malentender. Israel hace 3 años volvió a abrir su embajada en Paraguay. Sí. Anteriormente tenían su embajada en Argentina Buenos Aires. Y eran concurrentes, el embajador de Buenos Aires era concurrente en Asunción. Sí. Después Paraguay primero volvió a abrir su embajada en Tel Aviv, en Jerusalén, ya hace como 6 años, y luego nosotros hemos reclamado mucho cómo es posible que nosotros tengamos embajada en Tel Aviv y Israel no tenga embajada. Finalmente hace 3 años abren su embajada. Pero nosotros siempre hemos tenido relaciones diplomáticas y relaciones económicas comerciales con Israel. Yo estuve en Jerusalén en el año como vicepresidente de la República negociando acuerdos económicos. Después de nuestra visita a Israel, nosotros hemos negociado acuerdos para que Frutica y otras empresas más puedan exportar a Israel. Es decir, el cierre de la embajada en Asunción no significa la ruptura de las relaciones. Eso es lo que la gente no tiene que confundir. Claro. Nosotros no es que Israel rompe relaciones. Lo que Israel dice, lo llamó a su embajador y tomó la decisión de cerrar su embajada en Asunción. Probablemente van a seguir teniendo, van a tener nuevamente un embajador concurrente desde Buenos Aires en Asunción. Y espero que eso se pueda solucionar muy rápidamente. Nos gustaría muchísimo volver a tener en poco tiempo aquí abierta la embajada de Israel. Nosotros tendremos nuestra embajada en Tel Aviv. Yo creo que las relaciones tienen que seguir siendo amistosas y confiables, así como Israel tiene relaciones amistosas con los más de 85 países que están en Tel Aviv, no que están en Jerusalén. Entonces, creo que tenemos el derecho a pedir las mismas condiciones de igualdad con los otros países. Si a los otros países no le dicen nada por tener su embajada en Tel Aviv, ¿por qué razón a Paraguay le tienen que pedir una explicación? Y, ministro, ¿por qué cree que pasa eso justamente? 85 países casi y solamente con Paraguay esta reacción virulenta, por decirlo de alguna manera, de parte de un ministro sobre todo. Bueno, yo no quiero, la verdad que es muy difícil decir eso, la verdad que habría que preguntarle a la Cancillería israelí. Sí. Voy a decir nuevamente, lamentamos esta decisión virulenta, ¿verdad? Yo creo que una decisión un poco apresurada que se dio en cuestión de minutos, sí. Pero esperamos que tanto el señor presidente del gobierno israelí, el señor Netanyahu, y las autoridades de Israel puedan pensar, mejor reflexionar sobre este tema y ver en profundidad el tema para que puedan realmente visualizar de que Paraguay lo que está haciendo es tratar de contribuir a la solución negociada del conflicto. Nosotros les hemos comunicado así mismo con estas explicaciones que estoy dando a la ciudadanía paraguaya al señor embajador de Israel en Paraguay. El señor, media hora antes de que yo salga a hablar en una conferencia de prensa, antes de que yo salga, le hemos comunicado al representante de Israel.
Y luego de la conferencia de prensa, yo he dispuesto que vayan las autoridades, colaboradores y autoridades de la Cancillería paraguaya a llevar oficialmente la nota a la Embajada de Israel, donde comunicamos de esta decisión. Todo lo hemos hecho con absoluto respeto y lo vamos a seguir haciendo con absoluto respeto. Y esperamos realmente que en poco tiempo esta situación de crispación que tenemos podamos superarlo y podamos seguir teniendo la gran relación que hemos tenido siempre, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que esta indisposición se puede superar a través del diálogo. Nosotros, como siempre, he dicho, estamos dispuestos al diálogo aquí, en las Naciones Unidas o en donde sea. El camino para llegar a las soluciones de los conflictos y de los desentendimientos es el camino del diálogo. ¿Hay una posición oficial mediante documentos de parte del gobierno, de parte de Israel, tras la conferencia de prensa que usted dio, ministro? Porque hasta ahora solamente vimos lo que hay en redes sociales. Ha sido nos han comunicado a través de la embajada, esta tardecita hemos recibido una comunicación de la embajada de Israel en Paraguay, en donde el embajador, el señor embajador, ha comunicado que tiene que retornar a Jerusalén para recibir seguramente las indicaciones, pero también ha dicho de que ha recibido el mandato del cierre de la embajada de Israel en Paraguay. Pero quiero volver a decir pero creo que hay que insistir sobre esto, porque sí, he recibido un poco algunas preguntas por teléfono, de todas partes, un poco la gente curiosa, y les he dicho nuevamente, el cierre de la embajada no significa absolutamente... Claro, por eso le consultaba eso. Sí, el corte de relaciones. Nosotros no estamos rompiendo relaciones con Israel, ni ellos con nosotros. Eso ya es otro paso mucho más... Eso es un paso diferente que ojalá Dios quiera que no se dé, ¿verdad? Nosotros eso es lo que menos queremos. Al contrario, Paraguay ha sido un gran contribuyente para la vigencia y al mismo tiempo la fortaleza del Estado de Israel en el concierto de las naciones. Paraguay es un amigo y aliado de Israel. O sea que con la cuestión que tiene que ver con la balanza comercial con Israel, ¿no nos vemos nosotros perjudicados? Veíamos al compañero Samuel Acosta presentar un informe un poco con el tema de que son unos mayores compradores de la carne, por ejemplo. En este momento, hasta este momento, a esta altura del año, del 100% del mercado de la carne, Israel constituye el 3,8%. El 96,2% constituye el resto del mundo. Es decir, es muy importante para nosotros ese 3,8%. Eso se va a desarrollar, se seguirá desarrollando por cuerdas paralelas, porque esos son acuerdos no con el Estado de Israel, esos son acuerdos comerciales entre privados. O sea, no es que el Paraguay le vende al Estado de Israel, son las empresas paraguayas que le venden a empresas de Israel. Si bien nosotros valoramos ese 3,8%, ¿verdad? Ojalá que podamos acrecentar inclusive. Pero el Paraguay, una de las grandes fortalezas del Paraguay, de su situación macroeconómica, se basamenta justamente en la diversificación de su mercado. Nosotros, un poco para que tengan idea, nosotros le estamos vendiendo carne inclusive a Vietnam, que es un régimen comunista, ¿verdad? Sí. Pero estamos llegando con nuestra carne a Kuwait, a Vietnam. O sea, gracias a Dios el Paraguay ha tenido la capacidad y la fortaleza de abrir mercados en todo el mundo. El 96,2% de nuestro mercado está en el resto del mundo, pero queremos que ese 3,8% no solamente siga, sino se fortalezca. Inclusive no sé si valga la oportunidad para hacer un anuncio. Taiwán nos estaba comprando 10.000 toneladas. Con la venida de la presidenta de Taiwán para la transmisión de mando y luego de nuestra reunión y de un cambio de paradigma en nuestro relacionamiento con Taiwán, inmediatamente hemos pasado del cupo de 10.000 toneladas a 20.000 toneladas de carne. Ahora tenemos otro mercado ampliado de 20.000 toneladas más de carne paraguaya en Taiwán, así como también en otras partes del mundo. Tenemos en este momento, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, ahí
países que están muy interesados en abrir sus mercados por la calidad de nuestros productos, y en este caso productos cárnicos. Así que estamos muy esperanzados que Paraguay cada vez amplíe más su capacidad de venta. Pero de todas maneras, al tiempo de agradecer y de valorar ese mercado de 3,8%, queremos eso aumentar muchísimo más. Pero eso continúa normalmente, eso, todo el diríamos, el intercambio económico comercial continúa por cuerdas paralelas separadas. O sea que eso no tiene por qué verse afectado, por ejemplo. No tiene por qué verse afectado absolutamente. ¿Qué le dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando se entera de la reacción del primer ministro? Y me dijo también que le parecía realmente que estaba un poco sorprendido y que le parecía, que lamentaba mucho, que le parecía un poco apresurada, ¿verdad? Que me dijo, me parece un poco apresurada la reacción del señor presidente Netanyahu. Nosotros le tenemos un gran aprecio. Creo que a lo mejor no está entendiendo bien lo que pretendemos con esta decisión. Yo he explicado muy bien, aquí está el comunicado oficial que hemos hecho llegar en esta misma mañana a las Naciones Unidas. Este documento en este momento ya lo tienen los países de todo el mundo a través de la representación paraguaya ante las Naciones Unidas. Aquí está muy bien explicado nuestra posición y está explicado haciendo citas de todo lo que he dicho, por fechas, por número de resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Este documento es un documento transparente que habla de la voluntad política del Paraguay y también de su deseo de que lleguemos a una solución negociada y que por fin tengamos una paz justa y duradera en esa región del mundo. Si usted tuviera que decirle algo al primer ministro, agarra su cuenta de Twitter, por ejemplo, que sé que no lo va a hacer porque usted lo hace siempre a través de lo institucional, ¿qué le diría ante esta situación? Le diría que el Paraguay ha sido siempre un amigo de Israel, que ha sido aliado de Israel históricamente, que gracias al voto de Paraguay, Israel se ha constituido en Estado, que esa amistad la queremos seguir manteniendo y de que nos sentemos a hablar, de que tengamos siempre la disposición de sentarnos así como nosotros nos estamos sentando, Patricia, de que nos sentemos a hablar, para que el Paraguay pueda explicarle, si él requiere, con mayor profundidad lo que estamos pretendiendo con esta decisión que hemos tomado soberanamente en el concierto de las naciones. Inclusive en la última, acá tengo, si me permites. Sí, adelante. Tengo voy a leer. El último comunicado oficial de la Cancillería Nacional de fecha del 30 de julio del 2014, durante el gobierno del señor Cartes, rezaba esto, ¿verdad? A ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay insta a las autoridades de Israel y de Palestina y a la comunidad internacional a retomar inmediatamente el diálogo y la negociación como única vía para alcanzar la paz definitiva, basada en la visión de una región en que dos estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro de fronteras seguras y reconocidas, como se prevé en la resolución 1850 del año 2008 del Consejo de Seguridad. Es decir, el propio gobierno del señor presidente Cartes ha ordenado este comunicado en el año 2014. Por eso nos ha sorprendido a todos la decisión tomada en las últimas 2 semanas antes de su partida, que realmente no entendimos porque no se explicó, pero este comunicado se condice con nuestra actitud actual. Esto es lo que nosotros estamos siguiendo. El Paraguay que apuesta al respeto restricto del derecho internacional, al respeto de las decisiones de las Naciones Unidas y a la búsqueda de una paz justa y duradera bajo el formato del diálogo y la negociación entre las partes, apoyado por todos los países que queremos la paz en el mundo. Ya, ¿les preocupa a usted el hecho, lo que decían en Twitter el primer ministro, de que supuestamente se nublan las relaciones? ¿Ustedes no consideran como un agravio diplomático eso o simplemente como un enojo toman? Nosotros creemos que ha sido una decisión un poco, diríamos, de repente un poco apresurada, ¿verdad? Creemos que
no, más allá de los nubarrones que puedan considerar, lo que tenemos que hacer es aclarar con nuestro diálogo. Nuestra predisposición es siempre la del diálogo y la de, y si ellos quieren que nosotros se los expliquemos personalmente, lo vamos a hacer. Pero también hay que resaltar esto. El Paraguay siempre se ha apreciado de respetar la soberanía de los otros países del mundo en cuanto a sus decisiones. Así también nosotros nos exigimos el respeto irrestricto a nuestra soberanía y a la posibilidad de que tomemos las decisiones que a nuestro pueblo convengan. Y creemos que esto no solamente le conviene al pueblo del Paraguay, sino le conviene al pueblo del mundo, porque estamos buscando la paz mundial, colaborando humildemente desde el Paraguay a que la negociación sea el camino para la solución definitiva del conflicto israelí-palestino. Ministro, muchísimas gracias por llegar hasta Noticias Paraguay. Y me quedo con esta información que terminó confirmando aquí en la jornada. Desde el gobierno de los Estados Unidos se comunicaron con Mario Abdo Benítez por esta situación. El vicepresidente Pence lo llamó y lo saludó, hablaron mucho, casi media hora. Fue una muy buena conversación en donde el presidente del Paraguay le ha comunicado al vicepresidente de los Estados Unidos esta decisión soberana y también, así como yo he tratado de explicar esta noche, él le ha explicado suficientemente qué buscamos con esta decisión. Canciller, muchísimas gracias de vuelta. Muchísimas gracias, Patricia. Un saludo muy especial nuevamente a toda la gente.